Hola, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos a esta última mesa redonda que hacemos este año 2022. Empezamos en Valencia, luego en Madrid y finalmente hoy aquí en Barcelona. Esta serie de mesas redondas en la que vamos a hablar o hemos hablado de cómo invertir en tiempos de crisis. Obviamente, todas las personas que estáis aquí estáis al tanto de la situación económica que tenemos tanto en los mercados como en la economía. Hemos pasado un año bastante difícil, hay previsiones o hay gente que piensa que puede ser todavía complicado el año que viene. Perdón, que si me acerco mucho aquí. Vale. O quizá el año que viene pues, pueda ser un poco más pausado. La realidad es que ya conocimos ayer cómo la Fed redujo un poquito esa agresividad que tienen los tipos de interés, bajó a 0,50. Hoy hemos conocido también el Banco de Inglaterra, hemos conocido el Banco Central Europeo, que también ha relajado un poquito, aunque sí que ha dicho que va a durar muchísimo más tiempo. Entonces, ante esta situación, estas mesas redondas las encaminamos hacia cómo invertir en tiempos de crisis, porque creemos que es muy importante, más en la situación en la que estamos, encontrar aquellas posibilidades o buscar aquellos fondos que nos puedan ayudar, si no a capear, a aprovechar esta situación que tenemos. Para ello, contamos con Ramón Pardo, de Mafre Asset Management, contamos con Beatriz Franganillo, de Santa Lucía, y contamos con Dani Sullá, de TREA Asset Management. Nos van a presentar diferentes posibilidades de inversión, diferentes fondos que se adapten a lo que estaba comentando. Por una parte, poder capear o balancear la cartera que tenemos y por otra parte encontrar aquellas oportunidades que podamos encontrar en el mercado, porque tampoco tenemos que olvidar que en una situación como la que nos encontramos ahora, aunque sí que es cierto que veremos el año de caídas y en mayor o en menor medida todos hemos sufrido en nuestras carteras estos pormenores del mercado, no debemos olvidar que existen oportunidades de inversión, tanto en renta fija como en renta variable, y es lo que hoy nos van a presentar nuestros acompañantes. Le voy a pasar el mando a Ramón. Pues buenas tardes a todos, muchísimas gracias a Zona Value una vez más por la invitación y encantado de compartir esta mesa redonda con todos ustedes y con mis compañeros Beatriz y Dani. Efectivamente, como ha estado comentando Juan, este año, independientemente de la volatilidad y los riesgos que se está viendo en el mercado, siempre esta volatilidad y riesgos no están exentas de buenas oportunidades de inversión, ¿no? Y aquí un poco pues nuestra idea es presentar cómo vemos el mercado, qué esperamos para el próximo año y dos soluciones diferentes de inversión que creemos que pueden tener mucho sentido para lo que está por venir, ¿vale? Antes de empezar y meternos en cómo han evolucionado los índices, porque al final ahora esta última mesa redonda a final de año, pues sí que se ve la foto total de qué ha pasado en todo el año 2022. En un minuto, dar unas pequeñas pinceladas de quiénes somos. Pues Mafre es la aseguradora número 1 en España y una de las 10 más importantes a nivel europeo. Además de España y Europa, tenemos presencia en más de 120 países, especialmente con especial fuerza, en este caso, en Latinoamérica. En cuanto a la gestora, llevamos más de 30 años esto. A lo mejor, sí. Bueno, pues en cuanto a la gestora, llevamos más de 30 años gestionando el ahorro a través de diferentes productos financieros, pues fondos de renta fija, renta variable, mixtos y ahora también alternativos. Aquí en la pantalla se ve que tenemos acuerdos estratégicos y esto es porque no se nos caen los anillos, somos muy humildes en el sentido de que si vemos que hay una muy buena oportunidad de inversión o un nicho de mercado en donde podemos generar valor y no tenemos los recursos suficientes, salimos al mercado en busca de los mejores partners. En este caso, se ve ahí, aunque muy pequeñito, pues una gestora francesa especializada en todos los temas ESG, que se llama La Financiera Responsable, de la que tenemos una participación que será mayoritaria a lo largo del próximo año, o Boyar Value Group en Estados Unidos, que es una gestora pequeña, pues que muy enfocada en encontrar buenas oportunidades de inversión en ese mercado, en donde el valor, pues al final, la cuna de esto de Value Investing, pues viene de ahí y creíamos que hay una oportunidad muy grande y no dudamos en asociarnos con los que creemos que son los mejores, ¿vale? En cuanto a la situación actual, pues aquí vemos la evolución de los diferentes activos a lo largo del 2022.
Aquí lo que pensamos es que el caldo de cultivo desde principios de año ha sido perfecto para generar volatilidad. Vemos como una inflación descontrolada o muy alta, unido a un bajo crecimiento económico. En este caso, los bancos centrales han antepuesto inflación a crecimiento, y además todo esto se le suma a la crisis energética que viene dada por la invasión de Rusia a Ucrania. Entonces, como vemos aquí, pese al maquillaje que lo pone en el título que ha habido estos últimos 2-3 meses, la evolución de todas las clases de activos ha sido mala o muy mala a lo largo del 2022. Prácticamente nada se salva. En este caso, pues la renta variable latinoamericana, commodities y un poquito infraestructuras. El resto, tanto la renta fija como la renta variable, ha caído con mucha fuerza. ¿Por qué digo este maquillaje? Porque si vemos la evolución, la parte roja es cómo han evolucionado estas clases de activos desde principio de año hasta inicio de septiembre, y desde septiembre lo que han hecho todos estos activos en cuanto a evolución, que se ve que en todos los casos es positiva. Aquí, en otras ocasiones, yo creo que hemos estado hablando de que el mercado, independientemente de que los bancos centrales han estado drenando liquidez, seguía habiendo ahorro y ganas de invertir por parte de inversores, porque se veía que cada vez que salía una noticia que quizás no fuera tan negativa, pues como un dato de inflación un poco menor del esperado, el mercado sobrereaccionaba, incluso sobrereaccionaba al alza. O sea, esto, visto como un inversor, como se puede ver ahí, nosotros pensamos que seguir los objetivos y aislarse del ruido del corto plazo es fundamental, y si tenemos un objetivo claro, invirtiendo en renta variable a 5 años, hay que cumplirlo, porque a lo mejor una persona que invirtió el 1 de enero hasta finales de agosto decía, ya no aguanto más, salgo del mercado, y se ha perdido, por ejemplo, en renta variable europea en estos últimos prácticamente 3-4 meses una revalorización del 12-13%. O sea que es importantísimo tener claro cuál es el objetivo, el horizonte, y trazar un plan para aislarse de este ruido y no tomar decisiones cortoplacistas, que al final es una de las causas por las que se destruye valor, ¿vale? En cuanto a qué vemos para el año que viene, acabamos de la misma manera, vamos a empezar, de la misma manera como la estamos acabando este año, ¿no? Crecimiento económico muy bajo, prácticamente nulo, en algunos casos negativo, como vemos ahí en la eurozona en su conjunto, Alemania, y muy unido a una inflación persistente y alta, ¿no? Entonces, como bien ha dicho Juan al principio de esta mesa redonda, esto no está exento de oportunidades. En este sentido, nos hace, con una inflación alta unida a tipos de intereses altos, que yo creo que estas dos diapositivas van muy entrelazadas entre sí, nos hacen en este sentido ser mucho más cautos, y a la hora de elegir acciones o compañías en renta variable, si sabemos elegir esa compañía que tiene un bien o servicio muy demandado por el conjunto de la sociedad, o que ventajas competitivas muy claras frente al resto, estas compañías ya se encargarán de trasladar esa inflación al consumidor final, y se podrá seguir ganando dinero independientemente de que haya un entorno con inflaciones altas. En cuanto a los tipos de interés, es un poco lo mismo para la parte de renta fija. Venimos, y ya lo hemos dicho otras veces, ¿no? Ahora hay que estar acostumbrados a inflación y tipos de interés altos, pero no es algo tampoco que en el medio y largo plazo pues lo veamos como el fin del mundo, ni muchísimo menos. La renta fija, como parte positiva, ha vuelto, vuelve a haber un escenario favorable para este activo, en donde en los últimos años o años atrás, pues con los tipos prácticamente cero, negativos en algunos casos, pues este activo se había quedado un poco de lado, un poco aislado y olvidado, y donde ese concepto de activo libre de riesgo, pues que se estudia en los libros de economía, pues había quedado completamente desvirtuado, ¿no? Para el próximo año, aparte de inflación, crecimiento, vemos que va a seguir habiendo mucha volatilidad. Aquí en Europa, y se ha visto claro, tenemos una dependencia energética brutal. Esto es un factor del que nosotros no dependemos. El gas ruso, en este caso, puede seguir generando volatilidad en el corto plazo. En cuanto a los tipos de interés, como hablábamos anteriormente, los bancos centrales siguen subiendo tipos. Con la inflación como está, en muchos de los casos el tipo de interés real que se puede obtener o que se está obteniendo es negativo, y es por eso por lo que también hay que poner el dinero a trabajar y saber elegir en qué activos invertir. O sea, al final, dependiendo del plazo o del perfil que tenga un inversor, pues
si gano un poquito de dinero, pero la inflación está en un 4 o 5%, pues al final la ganancia real que voy a obtener, independientemente de que la financiera sea positiva, la real es negativa. Y atentos también a China. O sea, al final aquí lo que vemos es que durante todo este año uno de los factores que nos ha hecho tener una inflación también alta ha sido esta política de COVID-0 en China, que lo que ha hecho al final es la fábrica del mundo, o lo ha sido durante muchos años, y con las fronteras cerradas y con el país parado, pues todo ha subido más, y ahora parece que por fin empiezan a abrir ya de verdad, y esperamos que sea así para el próximo año. En cuanto, bueno, estas son las conclusiones, que es un poco lo mismo: inflación alta, tipos de interés al alza, puede haber buenas oportunidades de inversión, hay que ser más selectivo a la hora de elegir producto financiero, valores en concreto, pues que tengan una buena rentabilidad por dividendo que sea consistente a lo largo del tiempo, eso es muy importante también, y que, bueno, pues que tengan un bien o servicio muy demandado y que sean capaces de trasladar esa inflación, en este caso al consumidor final, y poder ganar dinero como inversores. En cuanto a las propuestas que traemos nosotros ahora mismo, pues tenemos dos. Una de ellas, que lo he mencionado al principio, somos socios de esta gestora francesa que tiene metodología propia a la hora de hacer, digamos, análisis de qué compañías son consideradas ESG o que cumplen con criterios socialmente responsables y sostenibles. Y tenemos un fondo mixto que se llama Capital Responsable, que es un fondo que lo que hace es invierte el 70% en renta fija, 30% en renta variable con criterios súper sostenibles. O sea, quiere decir, aquí nosotros tenemos una metodología propia que nos nutrimos del sistema que tienen nuestros socios en Francia, la Financiera Responsable, y lo que hacemos es, para que veáis lo estricto que es este proceso, únicamente el 20% de las compañías del Eurostoxx 600 son elegibles para entrar dentro de la cartera. Una vez que pasan, digamos, ese scoring, elegimos por temas financieros cuáles van a entrar y cuáles no. ¿Por qué pensamos que esto es muy interesante? Pensamos, y en Mapfre lo llevamos haciendo muchos años, que todos los temas sostenibles dejaron de ser una tendencia hace muchos años para ya ser una realidad, y que cada vez el mundo va más para ahí. Entonces, en un año como este, donde habéis visto que hay muchísimas curvas en el mercado y donde esta rentabilidad no financiera que nos da o nos aporta invertir en este tipo de compañías se ha quedado totalmente de lado, esto volverá otra vez a su sitio y podremos volver a beneficiarnos de invertir en este tipo de negocios para obtener una rentabilidad extra. Si bien es cierto que, digamos, hay una evidencia empírica, ¿no? Se dice que las compañías que son socialmente responsables, sostenibles, etcétera, tienen una mejor rentabilidad, que aunque la muestra no sea muy grande, porque esto, como digo, hace unos cuantos años no estaba tan puesto en el mercado, sí es cierto que lo ha sido hasta ahora y creemos que lo va a seguir siendo en el largo plazo. Para nosotros, naturaleza aseguradora, no tenemos ninguna prisa y consideramos que esto es una apuesta ganadora. Con un año como el actual, teniendo en cuenta, como digo, que esta rentabilidad se ha quedado totalmente atrás, pues vemos que tiene mucho sentido. Además, para la parte de renta fija, que también un producto mixto, donde hasta hace nada estábamos acostumbrados a que la parte de rentabilidad o el alfa viniera totalmente dado por la parte de renta variable con los tipos como estaban. Ahora vemos que un producto mixto puede aportar rentabilidad, o el alfa que puede generar el fondo en su conjunto puede venir dado tanto por la parte de renta fija como por la parte de renta variable. En la parte de renta variable nos dan ellos las compañías según su criterio. En la parte de renta fija, la parte de gobiernos, que es un 50%, lo hacemos nosotros directamente. La parte de crédito, ese otro 20% restante, también nos lo dan ellos, y son compañías que también cumplen con estos criterios, ¿vale? Y luego, para más largo plazo, aunque sea un fondo de renta fija, y a lo mejor puede ser que en nuestras cabezas no, esto no se mueve, pues para nada, ni muchísimo menos. Tenemos este fondo, es una historia de muy largo plazo, es un fondo que nos gestiona Mundi desde el año 93, empezó siendo un mandato de gestión, para luego, en 2019, nos lo llevamos a nuestra SICAV de Luxemburgo y poder ofrecérselo a todos los inversores. La rentabilidad que ha obtenido el fondo desde inicio, la rentabilidad anual, es prácticamente de un 7%, y este fondo invierte en renta fija a largo plazo. ¿Y por qué pensamos que el momento es bueno y lo va a seguir siendo y va a tener mucho sentido los próximos
un año, 2 años por lo menos, y es porque con todas estas subidas de tipos que está habiendo, como bien ha comentado también Juan, efectivamente ahora han bajado un poco, ya estas subidas tan fuertes de 75 puntos básicos que hemos estado viviendo durante todo este año, a lo mejor en Estados Unidos están mucho más acostumbrados a vivirlo, nosotros en Europa teníamos que ponernos más de acuerdo, esto es, digamos, histórico, pensamos que no van a ser, van a durar en el tiempo, sí, pero no van a ser para siempre y quizás tampoco tan grandes, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos es que en la parte larga de la curva podemos encontrar, en un momento como el actual, que se empieza a aplanar, porque sí que vemos que la parte corta sigue estando tensionada, muy buenas oportunidades de inversión. El fondo, como digo, nos lo gestiona Mundi, era una cosa nuestra, un mandato de gestión que empezó en el 93. Nosotros damos la última capa o barniz a la hora de la gestión, pues les limitamos más o menos, les damos más manga ancha a la hora de hacer la gestión o no. Y pues también si por nuestro negocio principal tenemos mucha exposición en un mercado en concreto, limitamos para ellos, o sea, limitamos la exposición, oye, pues decimos, oye, pues aquí quizás no inviertas tanto. Es un fondo global, invierte a largo plazo, ahora mismo la duración del fondo, que esto que te mides la sensibilidad a los cambios de tipos, es larga, es de un 6,5%, y nosotros lo que estamos aquí esperando es a que se siga calmando esa parte larga de la curva para añadir más duración y poder, digamos, aprovecharnos de las ineficiencias que hay en esta parte, que también las hay, claro, y vemos que como digo, para los próximos meses, años, pues va a tener mucho sentido. Aquí, bueno, lo que vemos es un poco la evolución desde que nos lo llevamos a la SICAV de Luxemburgo, pues que al final cambiamos el nombre, el fondo se llama Mapfre Global Bond Fund. Como digo, es una historia de muy largo plazo. Actualmente el gestor se llama Chris Morris, está Mundi, está en Londres y estamos, bueno, pues tremendamente contentos con el fondo y creemos que va a tener mucho sentido para lo que está por venir, la verdad. Aquí, por último, por dar un dato de cómo está, en qué invierte y qué no, el fondo es muy dinámico, se mueve mes a mes y la fuente de alfa, digamos, la rentabilidad que intenta el fondo obtener no es únicamente por una, digamos, por una apuesta en particular, sino que invierte, pues ahora mismo está invertido un 4% en inflación, tiene una parte importante también invertida en divisas, en estrategia de divisa, está largo en dólar, por eso la buena evolución que ha tenido durante todo el año, o sea que digamos que es un fondo muy dinámico que se mueve muy acorde con lo que piensa el gestor. En cualquier entorno de mercado es capaz de sacar una rentabilidad buena o positiva y creemos que para la parte de renta fija a largo plazo pues es vemos mucho sentido y de hecho es nuestra apuesta a día de hoy, ¿vale? Y con esto, no sé si me he enrollado mucho, perdón, le paso la palabra a Beatriz. Seguimos con este mejor, ¿no? Sí, mejor. Pues muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación a Zona Value y a todos ustedes por estar aquí hoy. ¿El mando? Bueno, pues yo vengo de Santa Lucía Asset Management, entiendo que bueno, pues es una compañía que sobradamente conocida en el mercado, pero sobre todo por la parte de seguros. Nos conocen además bueno, pues líderes en la parte de seguros de decesos y además este año bueno, pues una empresa más que consolidada, que estamos de cumpleaños porque cumplimos 100 años a nivel grupo. En cuanto a la gestora, el Grupo Santa Lucía decide en el año 2015 comprar una gestora de gestión de activos y bueno, pues al igual que hacen otras aseguradoras en nuestro país, empezar a gestionar productos ya no solamente para el balance propio, sino también hacia afuera, ¿no? Con lo cual, bueno, pues a día de hoy gestionamos diferentes fondos de inversión en diferentes tipos de activos y mercados, de renta fija, renta variable, fondos mixtos o de retorno absoluto, y gestionamos desde planes de pensiones hasta fondos de inversión. Gestionamos ahora mismo unos 4.000 millones de euros en la gestora y de ahí, bueno, pues en torno a un 40% pertenece al balance de la compañía de seguros. Yo creo que esto es muy importante porque al final coinvertimos con nuestros partícipes y cuando los mercados caen o cuando algo va mal nos escuece a todos, ¿no? A nosotros y a ustedes y al final, bueno, pues yo creo que vamos juntos en el mismo barco, ¿no? Que eso es muy importante. Aquí simplemente unas pinceladas porque lo ha explicado ya Ramón muy bien, pero bueno, pues un año récord en caídas en todos los activos, ¿no? Pero paradójicamente las dos primeras líneas pues pertenecen a activos diferentes, ¿no? La primera es renta variable que pertenece bueno, pues al Nasdaq 100, a renta variable en el sector tecnológico,
que ha caído un 26% en el año. Bueno, ahora habrá cambiado un poquito porque esto es de la semana pasada. Y paradójicamente, pues la segunda línea pertenece a un activo de renta fija, ¿no? No estamos acostumbrados a ver caídas en renta fija similares a las de renta variable. Y esto ha sucedido este año, como digo, y por eso, bueno, pues también es un factor clave, y ahora veremos por lo que ha pasado, ¿no? Por lo que ha ido comentando Ramón. Vemos que en positivo, pues muy poquitos activos, materias primas y el dólar, y bueno, pues correcciones muy fuertes en prácticamente todos los mercados, ¿no? Y además, sobre todo, pues esa paradoja de que un perfil de un inversor conservador no está acostumbrado a obtener o a generar esas rentabilidades negativas, ¿no?, en sus carteras. Ahora bien, ¿por qué ha pasado todo esto? Bueno, pues como comentábamos antes, los bancos centrales han tenido que actuar de forma rápida porque no lo han hecho previamente. En su día estuvieron, bueno, pues tiempo diciendo que esta inflación era transitoria, luego, bueno, pues también vino el COVID y al final, bueno, pues no hicieron sus deberes a tiempo y por eso pues han tenido que subir los tipos de interés de forma muy rápida y muy intensa en estos últimos meses, como hemos visto. Y bueno, ahí hay un gráfico en el que representa cómo han estado los tipos de interés en los últimos años, prácticamente pues parados desde el 2008, desde la crisis financiera, y vemos, bueno, pues como esa abrupta subida que han hecho en estos últimos meses, ¿no? Y han dicho que, bueno, pues van a subir los tipos hasta donde haga falta. Y ahora mismo pues el kit de la cuestión es hasta dónde van a subir y cuánto van a subir, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues cuándo empezarán a bajarlos, ¿no? Porque ya han confirmado entre ayer y hoy que los tipos evidentemente van a seguir subiendo a un ritmo inferior al que lo vienen haciendo, pero sobre todo pues hay que saber cuándo van a frenar esas subidas y cuándo comenzarán a bajar los tipos, ¿no? Y todavía, bueno, pues queda plazo para ello. Y ahora, bueno, pues simplemente hay que pensar si esto realmente está teniendo efecto en la economía, ¿no? En los niveles de inflación, que realmente es la forma de luchar de los bancos centrales con los niveles de inflación actuales a los que nos enfrentamos. Aquí tenemos dos gráficos, el de la izquierda, en la línea azul se pinta la inflación en Estados Unidos, que sí que vemos cómo hizo techo en el mes de julio y de ahí pues está habiendo una tendencia a la baja, pero vemos como en la línea de puntos es la inflación en la eurozona, que sigue al alza porque también tenemos países muy dependientes de la energía rusa, como puede ser Francia y Alemania. Y a la derecha pues vemos como la inflación en España también ha tocado techo, pero sí que países como Alemania, como les digo, en el gráfico de la derecha, en los puntos negros, pues todavía está al alza porque al final, bueno, es muy dependiente de esa energía rusa. Ahora bien, esto al final el efecto no deseado de todo esto y de la lucha contra la inflación de los bancos centrales, pues es una caída en el crecimiento económico, ¿no? Como es lógico, pues al final la inflación nos empobrece a todos dejamos de consumir y eso hace, bueno, pues que se produzca ese posible escenario de recesión, ¿no? Previamente, pues muchos analistas, ¿no? en el consenso se estimaba que fueran, bueno, pues las diferentes economías se fueran a posicionar en niveles pre-COVID, pero hemos visto como, bueno, pues esto lo que va a hacer es frenar ese crecimiento, ralentizar las economías y, bueno, pues tardaremos más años en volver a esos niveles pre-COVID. Pero ahora mismo, en esta situación en la que estamos, que parece que no es muy halagüeña, tenemos que fijarnos en qué ha sucedido en el pasado en este mismo escenario, ¿no? En escenarios de inflación elevada. Pues, por ejemplo, aquí tenemos un estudio de cómo desde 1926 hasta 2022 cómo se han comportado los diferentes activos en periodos de elevada inflación, en periodos preinflación, posterior y durante, ¿no? Y en los circulitos marcan los activos que mejor se han comportado. El oro, como todos sabemos que es un activo refugio, el factor tendencia y el factor calidad, ¿no? El quality, que está ahí marcado. Al final nosotros creemos que realmente lo positivo y donde hay que estar en este momento de mercado es en compañías de calidad, ¿no? Compañías que sepan trasladar a sus usuarios, a sus clientes, esos márgenes, esos excesos de inflación y que ellos, bueno, pues no sufran en sus márgenes, ¿no? Y aquí vemos cómo se ha comportado el mercado pues en diferentes correcciones, ¿no? En correcciones previas o recesiones económicas sufridas. Aquí en la tablita que vemos mucho verde, marcamos las caídas superiores al 25% en el Standard & Poor's 500 desde 1980. Todas esas caídas, bueno, vemos que, por ejemplo, pues la más abultada es en la crisis financiera del 2008
y los cuadritos posteriores marcan cómo estaba el mercado un año después, 3 años, 5 años y 10 años. ¿Qué quiere decir esto? Pues que al final hay que invertir en el largo plazo. Vemos como al final las bolsas siempre se acaban recuperando, pero hay que estar ahí, ¿no? Y esto al final nos lleva muchas veces a pensar, ¿entro, no entro? ¿Salgo ahora que está la cosa revuelta y ya entro cuando se solucione? Al final es muy complicado salir y volver a entrar en momentos adecuados, porque el 80% de la rentabilidad se genera el 20% de las ocasiones. Eso es muy complicado si yo voy a estar saliendo y entrando de mercado. Con lo cual aquí, por ejemplo, se muestra como la barra azul de abajo, si un inversor hubiera estado invertido en el Standard & Poor's 500 en la bolsa americana desde el año 93 hasta el año 2019, sin haber tocado esa inversión, hubiera ganado 1.170%. Pero si se hubiera perdido las 5 mejores jornadas, solo 5 en 30 años casi, la rentabilidad se reduce a la mitad. Y si nos perdemos las 30 mejores jornadas, que al final es un día al año, hubiéramos llegado a ese 159%, que es prácticamente un 10% del total. Con lo cual, el jugar a entrar y salir es complicadísimo, por no decir imposible, nadie tiene la bola de cristal y al final lo que hay que tener es una visión de largo plazo. Hay que mirar a los índices, a los mercados financieros con perspectiva. Aquí, por ejemplo, en amarillo tienen las épocas que ha habido de recesión en los mercados en la bolsa americana y cómo es verdad que en los mercados financieros han tenido caídas en esos momentos, pero cómo se han recuperado posteriormente, ¿no? Con lo cual siempre hay que invertir mirando hacia el futuro a largo plazo y no con la cultura de hoy para mañana. Como hemos hecho este evento en otras ciudades, como comentaba Juan, preguntaron alguna vez por el tema del mercado inmobiliario, ¿no? Y me gusta, y he hecho aquí un ejemplo muy rápido, además sobre Barcelona, como por ejemplo pues en España siempre creemos que el inmobiliario siempre sube y que es un valor refugio, ¿no? Y estamos acostumbrados a invertir en inmuebles, ¿no? El precio del metro cuadrado en Barcelona este año se ha revalorizado cerca de un 4%, pero también el mercado inmobiliario es un activo que está sujeto a dinámicas de mercado como la renta variable. Aquí a la derecha vemos como el precio del metro cuadrado se depreció cerca de un 50% entre 2007 y 2015, o cayó un 25% entre 2007 y 2022, y subió un 100%, esa fecha está mal, entre 2001 y 2022. Con lo cual es un mercado pues, que también tiene su volatilidad. Pero vamos a ver ahora en esos mismos periodos qué hizo la renta variable global. La renta variable global entre 2007 y 2015 subió un 40%. Entre 2007 y 2022 subió un 107% y entre 2001, que ahí está mal también, y 2022 subió cerca de un 300%. Con lo cual, son mercados muy diferentes. No quiero decir que hay que asemejarlos exactamente igual, pero también hay que ver el mercado inmobiliario como un activo más, ¿no? Y aquí, siempre nos comentan también el tema de las criptomonedas, el Bitcoin. Simplemente hacer un apunte de cómo, al invertir en este tipo de activos también hay que entender esos riesgos, ¿no? Es un activo que en 2022 ha caído un 60% y en los últimos años ha subido un 100%, ¿no? un 120%. Hay que estar preparado y dormir por las noches, ¿no? para tener este tipo de activos. Y nosotros desde Santa Lucía traemos dos opciones. Uno es Santa Lucía Renta Fija 2026, que es un fondo de renta fija a vencimiento para aquellos inversores de un perfil más conservador. Y por otro lado, Santa Lucía Eurobolsa, que es un fondo de renta variable europea. Santa Lucía Renta Fija 2026 es un fondo a vencimiento, como decía, que invierte en deuda pública europea del Estado, y realmente es deuda pública italiana, con vencimiento en abril del 2026, con lo cual, todos los inversores que inviertan en este producto, lo lógico el horizonte temporal del producto es abril del 2026, pero tendrá ventanas de liquidez trimestrales, con lo cual, si por lo que fuera se necesitara el dinero, se podría retirar. La garantía realmente es un fondo que no es garantizado, que muchas veces nos lo preguntan también, pero sí que tiene una rentabilidad estimada a vencimiento. Y es del 7,25%, esto era a cierre del lunes, sobre el capital inicial. Es un fondo que se emitió, el valor liquidativo eran 10 euros y a vencimiento será un valor liquidativo estimado de 10,75. Con lo cual, y la garantía última de este producto es que no quiebre la deuda del Estado italiano.
Aquí, bueno, pues tenemos un equipo de gestión de renta fija formado por 3 personas, que bueno, es un equipo muy senior. Los fondos que gestiona el equipo están, bueno, premiados por Morningstar, tienen 5 estrellas, calificados por Morningstar, y también tienen el rating de Citywire. Con lo cual, bueno, pues es un equipo más que consolidado, que suma, bueno, pues más de 65 años de experiencia, ¿no?, entre los 3. Y aquí simplemente un poco por ponernos en contexto, en España a día de hoy hay 2,6 billones de euros en ahorro en las familias que está invertido en activos financieros, y el 40% de esos activos son depósitos bancarios que están remunerados muy por debajo del 1%. La línea azul son los depósitos. Y movilizar el ahorro supone, bueno, pues de los últimos 20 años una pérdida de un 52% del poder adquisitivo. Yo, si en 2002, esto es de la página del INE, que podemos acceder todos, he actualizado una renta de 10.000 euros. Si yo en 2002 tenía 10.000 euros en mi cuenta corriente, hoy debería de tener 15.200. Si no he invertido ese capital y sigo teniendo 10.000 euros, he perdido ese 50% de poder adquisitivo. Eso se traslada pues, a una rentabilidad anual de en torno a un 2%. Así que, bueno, pues este producto, evidentemente, a día de hoy no bate la inflación porque los niveles de inflación actuales son muy elevados, pero sí que en el medio y largo plazo este tipo de productos nos pueden ayudar a no asumir demasiado riesgo si es un perfil conservador y poder batir la inflación, ¿no?, a futuro. Y luego, por otro lado, pues la propuesta que traemos de renta variable europea es nuestro fondo emblemático, Eurobolsa, que tiene entre 40 y 50 valores, y lo que realmente hacemos es analizar compañías a nivel fundamental. ¿Vale? Los gestores al final se unen con los managers de las compañías y lo que hacen es estudiar cada una de las compañías que introducen en cartera. ¿Por qué Europa? Bueno, pues aquí tienen los motivos, ¿no? Al final, Europa tiene mayor peso en sectores que mejor se comportan en escenarios de recesión económica. El mercado de renta variable europeo, bueno, pues tiene mayor peso en sectores cíclicos y sectores defensivos, que son aquellos sectores que mejor se van a comportar en los próximos años. Si realmente pensamos que, bueno, pues viene una posible recesión económica, ¿no? Luego, bueno, pues los indicadores a nivel valoración son más bajos, la rentabilidad por dividendo también son más favorables y los crecimientos esperados, ¿no? También el sector financiero está mucho más presente en Europa, que, bueno, si algunos de ustedes tienen hipoteca, verán cómo los bancos se van a beneficiar de este entorno. Y luego, bueno, pues lo que más, además, bueno, también tenemos menos tecnología que, por ejemplo, en Estados Unidos, en el índice, y las tecnologías son compañías que necesitan mucha financiación y a día de hoy, bueno, pues lo van a pasar peor, ¿no? Con lo cual, por eso proponemos Europa y bueno, además, como decía antes, seleccionamos compañías que tengan esa capacidad de trasladar la inflación, ¿no? El otro día, bueno, pues ponía un ejemplo un poco tonto, pero yo creo que es muy fácil de entender, ¿no? Yo puedo ir a Zara y ver unos pantalones que antes costaban 15,90 por 18,90 y me los voy a seguir comprando, ¿no? Y ahí Zara pues está cubriendo esos costes de inflación, con lo cual son compañías de calidad que no tenemos duda que en este escenario de mercado son las ganadoras. Aquí simplemente pues para que vean cómo se comporta este estilo de compañía en diferentes momentos. Este es un cuadro que tiene 1.000.000 de colores, pero bueno, simplemente lo que muestra cada columna muestra cómo se ha comportado un estilo de compañía cada año, ¿no? Por ejemplo, el que es morado pues son compañías defensivas, el marrón, que es el que está marcado, son compañías de calidad, las compañías que me estoy refiriendo, en azul oscuro pues son pequeñas compañías, small caps. Realmente lo importante del cuadro son las dos últimas columnas. Desde 2007 hasta 2021, la primera columna en anualizado vemos como las compañías de calidad son de las que mejores se han comportado en rentabilidad, y en la última columna vemos como las compañías de calidad son de las que menos volatilidad tienen, ¿no? Con lo cual eso es lo que buscamos y lo que queremos conseguir. Y aquí ven cómo, bueno, pues en un gráfico la evolución del MSCI Europe de calidad en azul frente al MSCI Europe, el índice europeo, en amarillo, como el alfa en la rentabilidad generada de uno frente a otro pues es muy superior, y sobre todo en años pues complicados de mercado como pudo ser el 2008, 2018, 2015, ¿no? Están ahí marcados en amarillo. Y esto es lo que realmente le pedimos a una compañía a la hora de que forme parte de nuestra cartera, ¿no? Que sea una compañía que forme parte de un oligopolio, de un monopolio, que sea una compañía que tenga barreras de entrada
que el crecimiento a largo plazo supere al PIB y que la rentabilidad, bueno, pues que cubra ese coste de capital y tenga alta generación de caja, y sobre todo es muy importante también la cultura de la empresa, ¿no? Y esto, bueno, pues es la evolución del fondo en los últimos 10 años. Hemos vivido diferentes crisis, diferentes etapas complicadas, además, en estos últimos 10 años. Y, bueno, pues vemos como le hemos sacado un alfa muy positivo al índice de referencia. Y aquí simplemente pues ver cómo estamos en el top 10 de los fondos europeos por Citywire. Y en los últimos 10 años formamos parte, bueno, frente a gestoras internacionales. Y esto es lo que quería contar. Gracias. Bueno, pues empiezo. Bona nit, buenas noches. Gracias a todos por venir. Yo soy Dani Suyá, director de Relación con Inversores en Entrea Asset Management. Como mis compañeros han hecho una súper presentación muy amplia y muy chula en cuanto a mercados, yo voy a ser más concreto, no voy a repetirme tanto. No coincidimos 100% en alguna visión, igual luego comentaremos, pero bueno, voy a ir más por faena, ya que hoy juego en casa, pues voy a ir un poco más por faena, y desde TREA pues traemos una idea muy concreta, la verdad, muy concreta, porque consideramos que la oportunidad que da el mercado, por todo lo que han comentado los compañeros de movimientos de mercado, pues hay que aprovecharla. Además, nosotros tenemos un equipo dedicado a la clase de activo en concreto, y en concreto es renta fija emergente. Luego explicaré por qué no se nos puede considerar puramente renta fija emergente y qué cosas hacemos diferentes a lo que uno pueda encontrarse. Y realmente es una clase de activo donde el inversor español institucional y también final retail tampoco tiene una exposición muy grande, y pensamos que se pierde una gran oportunidad. Ya os digo, spoiler para nosotros es que el año 23 es el año de la renta fija. Es un poco la visión de la casa. Somos algo negativos a corto plazo con la renta variable. De acuerdo con invertir a largo plazo, por supuesto, solo faltaría. Todos los depósitos fuera y a renta variable, pero en el corto plazo sí que pensamos que 2023 presenta oportunidades históricas. Para no repetirme, esto solo es renta fija. Los índices que veréis en la pantalla no está súper actualizado, pero con las caídas de hoy me parece que se vuelve a actualizar casi, porque la última vez que he visto estaba corrigiendo el mercado con las palabras del Banco Central Europeo. Realmente es la caída mayor en 40 años, de arriba abajo, o sea, la caída desde máximos en renta fija. Hay muchas narrativas que pueden explicar. No os dejéis engañar por los dos índices que veis en positivo, porque eso es en la moneda local. Por poner un ejemplo, la que está en yenes, luego cuando transformas el yen en dólar, la castaña es considerable, es un 20% de caída. El yen ha perdido un 20% respecto al dólar, o sea que al final toda la renta fija, y si te vas a más largo plazo, que el compañero hablaba pues de duraciones más largas, ha sufrido más, obviamente, por la sensibilidad a estas subidas de tipos. Es una caída. La narrativa es sencilla. Al final venimos de 8 años de tipos negativos, sobre todo tipos de gobierno. En el momento que la senda debía ser alcista, vino una pandemia. Esta pandemia, que estáis más o menos de acuerdo, obligó a los bancos centrales a poner toda la carne en el asador y hacer unos estímulos monetarios muy bestias. Y todos sabíamos, y el que no lo supiera, pues mala suerte, pero todos sabíamos que la inflación iba a llegar en algún momento, que todo ese dinero volcado al sistema iba a llegar, ¿no? Lo que no sabíamos era con qué intensidad, todavía no sabemos. Más que la intensidad ahora es el plazo de esta inflación, con lo cual bancos centrales han tenido que reaccionar. De momento la narrativa es muy clara, inflación versus crecimiento, y esto lo están dejando cada vez más claro. Hoy yo creo que las caídas en parte es porque reafirma todavía más estamos aquí para bajar la inflación. Si tenemos que caer, si se tienen que perder, es triste decirlo, pero si se tienen que perder empleos, si tiene que caer la actividad económica, es para dónde vamos a ir. Luego ya veremos si cambian la narrativa. Con lo cual, estas subidas de tipos en países desarrollados han hecho mucho daño. La curva americana, que todos entendíamos como el bono americano, el alemán,
es que te has subido 200 puntos básicos en poco tiempo. Eso es una bestialidad, por no hablar de los tipos Euribor o los tipos referenciados hipotecarios y las consecuencias que esto tenga. Con lo cual, en emergentes, la gente lo sabe, no lo sabe, pero en emergentes ya hace 2 años, casi 3, que están subiendo tipos, ¿eh? Y es algo de un discurso que diferenciará mucho al que hoy han comentado los compañeros y al que nosotros queremos hacer referencia, que es que emergentes es el único sitio hoy donde los tipos reales es descontar el tipo nominal de la inflación, pues es el único sitio hoy donde son positivos, ¿eh? O sea, invertir en emergentes hoy está en positivo lo que es el tipo de interés real. Pues bien, desde TREA, la renta fija es algo que nos creemos, es algo que hemos sufrido mucho. Somos una casa, nació aquí en Barcelona en 2006, nos hemos convertido en la mayor gestora independiente de España con 5 o 6 mil millones. Digo 5 o 6 porque este año con las castañas pues los activos bajan para todos, aunque captes dinero. Y pues somos una casa que ha llevado en el ADN la renta fija siempre. De hecho, de la parte cotizada, de lo que es activos cotizados, el 90% de lo gestionado es renta fija. De hecho, lo estábamos pasando tan mal con la renta fija, de tan cara que estaba en estos últimos años, que nos vimos abocados a lanzar estrategias alternativas. Fuimos la primera gestora en lanzar Direct Lending. Direct Lending es préstamos directos a empresas. Hicimos un fondo de préstamos directos y ese fue el camino que nos ha llevado también a hacer alternativos, como veréis aquí a vuestra derecha, que hemos seguido con infraestructuras, hemos seguido con activos alternativos como Venture Capital, que me han dicho que CNMV mañana nos autoriza, hago un spoiler también. Pero somos una casa de renta fija, somos una casa de crédito y yo quiero distinguir mucho renta fija que crédito. Quien no lo sepa es pues más la pata corporativa. Tenemos un equipo dedicado solo a la renta fija emergente. Suena raro, ahí está Jordi, que es un chico de Vic, haciendo estructuras en crédito emergente, y está Pedro, uno en Barcelona, el otro en Madrid, pero tenemos un equipo global de renta fija y bastante potente. El fondo que presentaré hoy lo lanzamos hace 11 años. Fuimos la primera gestora independiente en lanzar un fondo de renta fija emergente. ¿Y qué oportunidades vemos? Primero, algo que vale la pena recordar es que el 50% del PIB es desarrollado, el 50% del PIB mundial es emergente. Esto, bien, no dice mucho, pero es que el 70% del crecimiento mundial, aunque el PIB es el mismo, el 70% del crecimiento viene por la pata de emergentes. Siguen siendo países que crecen mucho más. El mercado nos presenta hoy una oportunidad histórica que yo llamo barata, desde el punto de vista el binomio TIR spread, luego comentaré qué es cada cosa. Bueno, el TIR es la rentabilidad anual esperada en un bono si lo llevas a vencimiento, con muchos matices, y el spread es el diferencial de crédito. Al final un bono cotiza. Hoy contaré que la diferencia con nuestra gestión es que tenemos 3 capas de rentabilidad, que en este año ha sido 3 capas de castigo, que es la curva base, puede ser la americana, el dólar, luego la curva país, lo que paga el bono de gobierno de ese país, y luego la curva o el spread, que es lo que ahora hago de referencia, el diferencial de crédito de la propia compañía que emite un bono. Nosotros, en concreto, con los 11 años que llevamos con este vehículo, nunca habíamos visto estas valoraciones. Habíamos visto momentos complicados, luego veréis gráfico, y siempre ha ido muy bien luego, pero nunca habíamos visto. Y pensamos que puede ser una oportunidad. El fondo que presento, que es el TREA Emerging Markets Credit Opportunities, al final es un fondo con un objetivo de rentabilidad. No es un fondo con un objetivo de volatilidad, y eso en emergentes hay que dejar claro que en momentos de liquidez, de crisis, como es este año, por ejemplo, que hay muchos flujos de salida, se sufre, pero al final tenemos una cartera de bonos que van a ir a vencimiento. Puede que vaya no a vencimiento porque vamos a rotar, pero que tienen un potencial importante. No jugamos la divisa, no arriesgamos divisa, todos los bonos que tenemos en cartera son en dólares. Eso quiere decir que el fondo está denominado en dólares. Tenemos una clase para el inversor que quiere comprar euros, sin riesgo euro-dólar, porque está cubierto el dólar. No jugamos normalmente las duraciones, el compañero comentaba duraciones largas. Nosotros, primero,
Las curvas están muy planas hoy. Muy planas significa que te paga lo mismo el 3 años 4 o 5 que el 7, con lo cual no vemos el incentivo de alargar la duración y tomar riesgo de tipos, es decir, que los tipos suban y tu sensibilidad sea mucho mayor. Y luego tenemos una preferencia histórica, y nos ha ido muy bien, en invertir en compañías, en corporativos, más que en gobiernos. Al final los corporativos tienden a emitir a más corto plazo, luego si son high yield, todavía más a más corto plazo. Esto yo creo que me lo puedo saltar. Para que entendáis un poco el proceso de inversión y las oportunidades que podemos ver, nosotros las distinguimos en diferentes presupuestos de inversión que decimos, y en función del mercado podemos alocar más en un sitio o en otro, y a ver, igual hay nombres que os suenan. La primera temática sería carry trade. Carry trade en renta fija es me siento encima de un cupón. Tengo un bono que me paga cupón y no hago nada, hasta vencimiento. Ya estoy contento con la rentabilidad que me da. Esto en renta fija en los últimos años era muy difícil hacerlo, ahora se puede. Los flujos de caja están muy bien. En emergentes nosotros vemos que esta estrategia aquí ya te da un 6, 7, 8, comparado con lo que nos podemos encontrar en el mundo tradicional. Y aquí, ejemplos que tengamos hoy en cartera, no os dirán nada los nombres, pero IHS, seguramente Celnex sí que conocéis y os dice algo el nombre. Pues IHS es la tercera mayor compañía de torres de telecomunicación de todo el mundo, justo por detrás de Celnex, o sea, para que veáis. O Genel es un productor de petróleo. Hoy igual no lo haremos, pero la visión del petróleo nuestra es todavía alcista. Genel es un productor de petróleo que tiene deuda neta negativa. Eso significa que tiene caja neta positiva en su balance, no tiene deuda. Y además es un productor de petróleo de los más bajos que hay en el mundo en el coste de extracción por barril. Esto sería una temática y en función del mercado la cartera puede posicionarse más ahí, menos ahí. Cuando el mercado estaba caro, no había muchas oportunidades ahí. Hoy las hay, para estar tranquilo. Una segunda temática podrían ser eventos societarios. Eventos societarios pueden ser historias de desapalancamiento, de fusión, de compras. Por ejemplo, tenemos Marfrig, no conocéis seguro, la Marfrig, entiendo que nadie. Marfrig es el mayor productor de carne de Brasil. De hecho, su cliente número 1 es McDonald's. Casi es una filial de McDonald's en Brasil. Marfrig este año ha hecho una compra importante. Marfrig históricamente lo que hace es comprar competencia, se endeuda, compra la competencia y con el tiempo se desapalanca. ¿Vale? En el proceso que se apalanca, sus ratios de crédito empeoran, sus ratings de crédito empeoran. Este año le han bajado a high yield, el bono castiga, pero es una compañía excelente, hace más de 10 años que la tenemos y nuestra tesis es, lo compro high yield y voy a acompañar todo su recorrido hasta que vuelva a subir a investment grade, que es lo que suele hacer. Es una compañía que compra con deuda y luego desapalanca. Valor relativo, esta seguro que la conocéis, Bimbo. Las rebanadas de pan de toda la vida, ¿no? Los que os gustan con corteza o sin corteza. Bimbo no es española, yo pensaba que era española. Bimbo es mexicana. Entonces, valor relativo, nosotros es una compañía versus su país, el spread que se puede ir ensanchando, se puede ir estrechando, o por ejemplo una propia compañía. Bimbo, tú puedes comprar un bono, bueno, hoy en el mercado cotizan, que vence dentro de un año, o puedes tener el que tenemos nosotros, que hace tiempo que tenemos, que es un bono perpetuo, pero es un bono perpetuo con una call. La compañía tiene el derecho de recomprarte el bono. Históricamente, Bimbo siempre ha recomprado todos sus bonos. Con lo cual, hoy tienes un perpetuo. Nuestra tesis es que no te lo van a recomprar el año que viene, es decir, es como si fuera un bono 2023 y está pagando un 1,5 más por cien que el propio bono Bimbo, que ya es un buen bono y es una muy buena compañía. Y para terminar, temas ya que estamos en zona value, vamos a hablar de valor, ¿no? De invertir en valor. El contexto adverso aquí es invertir en valor, invertir en algo que crees que vale más, pero que está pasando por momentos complicados. Este 2022, el ejemplo claro es Turquía. Turquía, si no lo sabéis, tiene una inflación del carajo. Y además tiene el único banco central del mundo que con la inflación subiendo baja tipos, o sea, es una ortodoxia financiera que además hay elecciones el año que viene, que ya os anticipo que puede haber un poco de volatilidad.
Pues, ¿qué sucede en mercados emergentes? Cuando al soberano lo penalizan, en julio soberano pasó de B+, high yield, a B, le quitaron una nota en el rating, todos los corporativos los penalizan por igual el mercado. Al final es una manera de hacer. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Turkcell es la telefónica turca, Coca-Cola es la embotelladora de Coca-Cola Turquía, Sisecam es el mayor productor de vidrio de toda Europa y Efes Pilsen, Efes, si os gusta el baloncesto, es una cervecera. Lo digo, el baloncesto es porque es el patrocinador del último campeón de Europa de baloncesto, que es el equipo turco. Aquí tenemos bonos que tranquilamente hoy nos estamos moviendo entre el 8, 9, 10% de rentabilidad anual, que viendo su balance y viendo su calidad, la única explicación es que son turcos. Son bonos denominados en dólares, compañías con ingresos en dólares, con activos fuera de Turquía como garantía, con lo cual pensamos que la oportunidad es interesante. Ya terminando, yo quería dejar un mensaje que es algo que no se suele ver en el mercado y con las castañas de este año se está viendo, que es que al final emergentes tiene una relación muy importante con el dólar. Al final los países emergentes también se prestan y se endeudan en dólares, con lo cual cuando el dólar ha estado fuerte, ahora ha corregido, pero ha estado fuerte, cuando los tipos de interés en dólar suben, las buenas compañías emergentes lo tienen más difícil financiarse, más caro, y las malas compañías directamente no se pueden financiar, porque el mercado está roto. Este año el mercado está roto. ¿Qué estamos viendo que nos encanta? Pues que en los últimos años las compañías, sobre todo las que tenemos en cartera, han hecho refinanciaciones a más largo plazo y su balance este año, el que viene y el 24, no tiene ningún problema de refinanciaciones, con lo cual esto nos gusta. Y el punto 2, y esto sí que no lo habíamos visto en 11 años, le llamamos recovery value. Recovery value en renta fija es, imagínate que la compañía no te paga, quiebra, al final ya sabéis cómo va esto, quiebra, la renta variable, el equity no vale nada o vale cero y hay que repagar a los tenedores de deuda, a los empleados, todo esto. Estamos viendo por primera vez que tenemos compañías, como decía, antes he puesto un ejemplo, net cash, es decir, que tienen más caja de la deuda. Eso es porque simplemente les está yendo muy bien, algunas vinculadas a las materias primas, o simplemente su parte de deuda, como la deuda está cotizando con descuento, su parte de deuda ha bajado, y hoy la compañía, si quisiera, podría recomprar esa deuda y seguiría teniendo efectivo. Con lo cual, esto es un margen de seguridad para los que sois amantes del valor. Al menos no lo habíamos visto nunca en 11 años. Terminando, somos un fondo oportunístico, relativamente concentrado. En renta fija estos son 60-80 posiciones. Esto se llama concentrado en renta fija, en renta variable no. No somos un fondo benchmark, como ejemplo. No hemos cogido ni un nombre chino, no hemos cogido ningún pete inmobiliario chino, que es lo que ha habido este y el año pasado. No hemos tenido ni un nombre de Rusia, que este año, pues obviamente, los fondos de renta fija emergente o el índice ha sufrido mucho. Somos un fondo oportunístico, un fondo en valor en renta fija. Y para terminar, la cartera hoy tiene una TIR del 10,84, es una rentabilidad anual implícita con una duración de 4 años y medio. Es un binomio rentabilidad-duración muy importante. Esta TIR es en dólares, hay que decirlo, para el que invierte en dólares, el que invierte en euros hay que descontar el coste de cubrir el euro, que estamos en el torno del 2,5. El fondo lo empezamos en 2011, en clase Euro Hedge, porque el inversor español nos pedían tener euro, no tener dólar. Es un fondo que, según Morningstar, tanto a medio, corto como desde inicio, ha tenido una rentabilidad por encima de la media de la categoría. Es un fondo 4 o 5 estrellas Morningstar. Históricamente, a 3 años está primer cuartil, o segundo cuartil, perdón, justo ha cambiado este mes, y tengo que decir la verdad, pero en mi cabeza tenía primero. Y luego lanzamos una clase dólar para el inversor que quería tener exposición a dólar o no gastar directamente el dinero en cubrir el dólar, que lo lanzamos en 2019 y también desde inicio ha sacado una rentabilidad por encima de la media. Con lo cual, concluyendo, creemos que hoy el mercado te da la oportunidad de tener un fondo con 4 o 5 años de duración. Ese debería ser el horizonte temporal del inversor. Es un fondo líquido, se puede salir y entrar cada día, pero recomendaríamos ese vencimiento, que
siendo moderadamente o siendo prudente, creo que se puede ganar en euros tranquilamente más de un 6 neto anual y en dólares más de un 8 o 9 neto anual en los próximos 4 años. Dicho esto, si veis las grafiquitas, esto nunca va recto, con lo cual esto de voy a esperar a entrar o tal, a veces no sale bien. De hecho, el fondo el mes pasado subió un 8% en un mes. Con lo cual, pero bueno, también veis que la bajada de 2022 ha sido históricamente, no la habíamos visto nunca de esta manera. Pensamos que el inversor aquí tiene que tener paciencia, tiene que aguantar esa mayor volatilidad que pueda encontrarse versus la renta fija tradicional. Se puede comprar en los tradicionales canales de toda la vida y plataformas. Muchas gracias. Creo que tiempo. No sé. ¿Bien? Bueno, muchas gracias. ¿Me dejas un poquito? Gracias. Una de las partes importantes de Zona Value y una de las ventajas de Zona Value, de manera totalmente gratuita, es que para los socios de Zona Value Club hay una serie de ventajas, que una de ellas es la devolución de retrocesiones que generan las carteras de fondos. Entonces, tanto los fondos que han presentado mis compañeros como cualquier fondo trayendo esa cartera de fondos a través de Zona Value, recuperáis una parte de las retrocesiones, con lo cual en esta situación en la que es quizá más complicado generar rentabilidad, pues igual es interesante. Yo quería hacer un pequeño resumen de lo que hemos comentado, o lo que habéis comentado mejor. Y yo creo que al final el resumen es oportunidad. O sea, renta fija, hemos hablado también de renta variable, mixtos, pero yo soy una persona optimista y veo una oportunidad en lo que tenemos ahora. Es cierto también lo que comentaba Beatriz de la fórmula de Pareto, eso es muy importante, que el 80% del dinero se gana en el 20% del tiempo. Por eso considero, y ya lo sabemos todos, que intentar entrar en el momento adecuado, pues puedes tener la suerte de hacerlo una vez, pero es complicado, es muy complicado. Entonces, por una parte, esa oportunidad, como ha dicho Dani, en renta fija, o como hemos visto también en renta variable y en renta mixta que hemos comentado, yo creo que es real. O sea, ahora mismo tenemos esa oportunidad, estamos en una situación de mercado muy excepcional en la que hay muchas oportunidades de invertir, hay muchas oportunidades de poder rebalancear esas, ya no digo cubrir todas las pérdidas que hayamos tenido, pero sí quizá darle un empuje a la cartera excepcional al que tenemos ahora. Esa visión a largo plazo, obviamente, y también lo que comentaba Dani desde que el año 2023, que es el año, puede ser el año de la renta fija. Yo renta variable también, como te he dicho antes. Pero bueno, a eso ya son cuestiones de visiones diferentes. Yo soy optimista y miro la oportunidad en las dos cosas. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda, algo que queráis comentar. Yo, haciendo también un pequeño resumen a lo que habéis comentado, en Mapfre, pues el capital responsable, que es un mixto de renta variable y renta fija, a mí me parece muy chulo poder combinar esas dos partes, que lógicamente la renta fija es un mercado en el que le podemos generar mucha rentabilidad, pero lo que comentaba antes, yo también le tengo mucha visión a la renta variable y creo que pueden tener una combinación quizá muy acertada. Luego, en la parte de Santa Lucía, ya te he comentado más de una vez, a mí el de renta variable de Europa es un fondo que me encanta. O sea, que lo veo porque quizá en Europa y en España quizás somos el patito feo, el que nadie mira directamente y creo que lo comentábamos en Madrid, como la parte financiera, la parte del sector financiero en España es un sector que puede tener mucho recorrido. Y el fondo de renta variable emergentes, como has comentado, en ciertas peculiaridades, la verdad es que es muy interesante porque las emergentes en sí es un gran nicho de mercado que están comportándose muy bien durante estos últimos ejercicios, en los cuales hemos tenido minusvalías por otras partes. Bueno, no sé si queréis añadir algo más por vuestra parte. Así que muchas gracias, Ramón, Beatriz, Dani y a todos vosotros, así que nos vemos ahora luego y bajo. Gracias.